Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Iniciamos hace algún tiempo una serie de entrevistas históricas, sobre todo la presentación a los dominicanos, tanto de aquí como del exterior y extranjeros además, sobre la historia de cada país. Justamente hoy nos honra con su presencia una vez más una recia figura de nuestro país, un sólido intelectual, un historiador, como lo es don Manuel Núñez, hombre que ha escrito tantas obras de historia de la República Dominicana, que ha hecho un aporte extraordinario. Quisimos invitarlo porque hoy vamos a hablar de la historia de los Estados Unidos, que a lo mejor usted vive en los Estados Unidos e ignora su historia, pero desde aquí también ignora su historia. De manera que vamos a hablar exclusivamente de la historia de los Estados Unidos, sobre todo en estos momentos en que tenemos una gran representante, una gran embajadora, una mujer que ha recorrido ya prácticamente el país, que conoce República Dominicana, que se ha estado acercando a todos los sectores de la vida nacional. Es decir, creo que no hay un sector que ella no haya hecho algún tipo de contacto con ellos. De manera que de esas personas que vienen aquí a consolidar lo que es la democracia y más aún las relaciones entre dos pueblos hermanos, que aunque hemos tenido algunos problemas, pero somos pueblos hermanos. Y además hay que hablar de los Estados Unidos. Nos guste o no nos guste, hay que hablar de que ahí nació la democracia que hoy se disfruta en el mundo. Así es. En 1776. Por eso, para mí, le tengo tanto respeto a ese país y tanto cariño a ese país, pero más aún me une algo muy estrechamente, o dos cosas me unen a Estados Unidos, y es el hecho de que yo nací un 4 de julio. El día de la independencia de Estados Unidos. El día de la independencia de los Estados Unidos, y que parte de mi familia, yo diría que el 99% de mi familia, padre, madre, hermano, tío, todo, viven en Estados Unidos. Así es. Por eso estoy agradecido a los Estados Unidos, sobre todo por la acogida de mis familiares, de mis familias. El único que está en República Dominicana soy yo. Mis hijos, después todos están en Estados Unidos. Bueno, ya mis padres murieron en Estados Unidos, están enterrados en los Estados Unidos. Vamos a conversar dentro de unos segundos, después de la pausa, sobre la historia de los Estados Unidos, y nadie mejor que don Manuel Núñez para hablar de esta magnífica historia que ustedes van a conocer. Yo sé que hay un porciento muy elevado de la población, tanto aquí como en el exterior, que ignora esa historia de ese hermano pueblo, como son los Estados Unidos de Norteamérica. Pausamos. Iniciamos, amigos, El Pueblo Cuestiona y la historia, hoy con la honradora presencia de don Manuel Núñez, una reconocida figura de República Dominicana. Yo me siento orgulloso de haber nacido en el mismo país que nació Manuel Núñez, por su capacidad, por su humildad, por su sencillez, por su deseo de enseñar, él es un profesor además, por su deseo permanente de aprender cada día más. ¿Para qué? Para él, ¿no? Para llevárselo al pueblo dominicano. Por eso nos honramos con su amistad, don Manuel Núñez. Pocas gentes conocen la historia dominico-haitiana como la conoce don Manuel Núñez. Por eso quisimos traerlo para continuar con el ciclo de entrevistas sobre la historia de los países con los que tenemos relaciones. Y volvemos con los Estados Unidos. Siéntese en su casa. Don Manuel, háblenos de la historia de los Estados Unidos. ¿Cómo se inicia la historia? Háblenos de las 7 colonias. Háblenos de los que llegaron en el barco aquel. Mayflower. Sí. ¿Qué pasó a partir de esos momentos? Mira, yo antes de comenzar a de cuando Inglaterra dominaba
lo que es hoy Estados Sí. Unidos. Yo quiero en primer lugar felicitar a la embajadora Bernstein por la inauguración del Museo Judío de Puerto Plata, de los emigrantes que llegaron en el año 39. A raíz de la guerra. Con la DORSA. Este país le dio acogida a los judíos perseguidos. Claro. Y entre ellos estaban los ascendientes de la embajadora. ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que el padre estuvo entre esos acogidos por la DORSA. Ok. La DORSA es la compañía que implantó allí esa comunidad judía que fue muy próspera. Claro. Y que ha dado un gran brillo, claro, a la región, claro, de Puerto Plata. Los Estados Unidos... Sobre todo la parte de Sosúa. Sí, Sosúa, sí. Los Estados Unidos son un país relativamente joven. Es una historia de 250 años. Es mucho más joven que la República Dominicana, se mira, ¿no? Porque cuando llegaron los primeros colonos hacia 1620, ya nosotros habíamos fundado dos universidades. Claro. La Universidad Santo Tomás de Aquino de 1538 y la Universidad Santiago de la Paz de 1540. Claro. El Colegio de Gorjón. Claro. O sea que la colonización de Santo Domingo, de la española, es muy anterior al comienzo de la colonización de los Estados Unidos, que debutan hacia 1650, cuando ya aquí comienza justamente el proceso de implantación en la isla de la Tortuga de los bucaneros franceses, que posteriormente, a finales del siglo XVIII, dará pie al surgimiento de la colonia de Saint-Domingue, que luego sería Haití. Bueno, en el caso de los Estados Unidos, esas colonias se forman con gente que huye de Europa, que huyen de la intolerancia religiosa en Europa. Europa había vivido una etapa de cisma religioso entre católicos y protestantes, que se inicia con el Concilio de Trento de 1530 y que provocó guerras entre Francia e Inglaterra fundamentalmente, y también entre los protestantes y los católicos, entre la Reforma y la Contrarreforma. En ese momento comienza el gran proceso de migración hacia la costa atlántica de Norteamérica, que estaba poblada de indios. O sea, que también la gente cree que el país estaba vacío. No, lo que pasa es que allí sí hubo un gran genocidio, que no hubo en el continente hispanoamericano, como se ha dicho. Y esa colonización... ¿Por parte de quién el genocidio? Por parte de los colonos ingleses. Ah, de los ingleses. Sí, que eliminaron a las diversas tribus, a los Sioux, a los iroqueses, a los apaches, a los comanches. Que aún quedan algunos todavía. Bueno, quedan 2 millones, 2 millones en reserva, pero digamos que eran casi 9 millones cuando llegaron los colonos ingleses, y esos colonos ingleses establecieron una colonia de 13 colonias en toda la parte este, 13 demarcaciones, que son las que dan pie al surgimiento de lo que sería posteriormente los Estados Unidos, que sería la Nueva Inglaterra. Claro. Bueno, esas 13 Nueva Inglaterra. Sí, Nueva Inglaterra. New English. Sí, esas 13 colonias encuentran una frontera que son los Montes Apalaches. Entonces esa frontera, una vez que se independizan en 1776, sí, ya casi a finales del siglo XVIII, en el siglo XIX comienza el proceso de formación de lo que actualmente es el territorio estadounidense. ¿Y cómo comienza ese proceso? ¿En qué año? En el siglo XIX, en 1803. Okay. Ese año, en 1803, Napoleón, que pierde la colonia de Saint-Domingue, porque Saint-Domingue había sido la colonia más rica, claro, de los franceses. Sí. Napoleón, al perder Saint-Domingue... Lo que es hoy Haití. Lo que es hoy Haití. O sea, representaba el 80% de toda la riqueza que Francia recibía en exportación y exportación al mundo, es decir, basada en el índigo, en el café, en el tabaco y en el azúcar. Claro.
y en el algodón, también hubo algodón en Saint-Domingue. Entonces, en esa colonia Francia producía 1/3 de todo lo que ingresaba a sus cajas económicas. Entonces, esa colonia era fundamental para mantener otra colonia en Norteamérica que tenía Francia, que era la Luisiana, que era un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados. 2 millones de kilómetros cuadrados. Al perder Saint-Domingue, Napoleón quería arruinar a los ingleses, darle un golpe a los ingleses que habían tenido conflicto con los estadounidenses, y vende a los Estados Unidos la Luisiana. Y ahí comienza el gran proceso de expansión. La Luisiana es un territorio que no estaba ni siquiera demarcado. Había 35.000 franceses allí. Todavía en la zona de la Luisiana hay un cierto bilingüismo, porque se habla el francés norteamericano que llaman Cajun, Le Cajun, y en Nueva Orleans, que es el nombre de la dinastía francesa, allí era, digamos, el centro, la capital de esa demarcación francesa, que estaba muy poco poblada, estaba menos poblada que Saint-Domingue. Entonces, sin Saint-Domingue, Napoleón considera que ya es imposible mantener el control de esa colonia y quiere hacerle daño a los ingleses, y para debilitarlo le vende la Luisiana a los ingleses. Y entonces ahí se inicia ese proceso de expansión. Es a partir de 1803. Luego, en 1803 sigue el proceso. Ellos compran a Inglaterra el estado de Oregon para alcanzar la costa pacífica, porque estamos hablando de un país que tiene 2 grandes océanos, el Atlántico al este y el Pacífico al oeste. Pero en 1803 ya se había producido la independencia, en 1776. Sí, claro. Sí, digamos que en ese proceso, del 3 al 76, es que se inicia ese proceso de expansión. Ahora bien, la expansión se inicia en el 1803. Esa expansión encuentra otra barrera, que son las montañas rocosas. Las montañas rocosas. Rocosas, sí, que están ya prácticamente en el lado oeste de Estados Unidos. Entonces esa barrera también la quieren alcanzar. Sullivan había hablado del destino manifiesto, y esa barrera la alcanzan cuando compran el estado de Oregón. Posteriormente, en 1844, al momento 1844. Sí, de la independencia, se inicia el proceso de incorporación. O sea, coincide con nuestra independencia, entonces, Sí, con nuestra separación de Haití. Con nuestra independencia, sí, claro. Ahí se inicia la incorporación de el estado de Texas, que era una república independiente de Texas, que se pelea con el Santa Ana, y esa pelea entre texanos y mexicanos, o sea, una república mexicana, pero que se llamaba República de Texas, hace que Texas se incorpore a los Estados Unidos en 1945, y tras la incorporación se desata la guerra entre Estados Unidos y México. La guerra entre Estados Unidos y México va a producir que México pierda el 40% de su territorio. Ahí Estados Unidos gana California, San Antonio, Sacramento, Utah, Nuevo México, El Paso, Albuquerque, y toda esa zona, y conquista plenamente el Pacífico. Claro. El Océano Pacífico, es decir. Entonces, a partir de ahí se inicia también el proceso de expansión hacia abajo, hacia el Río Grande, con el estado con el presidente Polk, y eso hace que Estados Unidos pueda ya a mediados del siglo XIX prácticamente tener el control del espacio que hoy tiene. En 1860 y 5 logran, tras la guerra de secesión, logran adquirir Alaska a los rusos, que ya le da también el... ¿En cuánto los rusos vendieron eso? En $5 millones.
¿Y España en cuánto vendió Miami? Bueno, España fue... La Florida. La Florida. España lo vendió al presidente Jackson por, creo que eran $2 millones. Eso no era mucho dinero. $2 millones. Sí, sí. O sea, que eran una suma ¿En qué año? Grandes. Fue en el siglo XIX. En el XIX. Fue tras el Tratado de San Ildefonso, por el cual España también, porque España tuvo el control de la Luisiana y lo perdió los franceses, y tras Ildefonso, el presidente Jackson, ya una vez en su gobierno, le adquirió la Florida para tener el espacio marítimo del Golfo de México. Es decir que todo eso conformó un territorio de 9.5 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué es lo que tiene Estados Unidos? Que es lo que tiene Estados Unidos actualmente. ¿5 millones? 9.5 millones. 9.5 millones. Sí, sí. Que junto con Canadá, que tienen más o menos lo mismo, esos son los dos estados grandes de América del Norte. Estamos ahí entre una geografía que se completa, ¿no? Y que se completó en el mismo proceso de formación de las independencias de los países americanos, porque cuando surge la incorporación de Texas, la mayoría de los países ya se habían libertado del yugo colonial europeo. Por eso Monroe, el presidente Monroe, habló de la tesis de América para los americanos, porque él decía que en el momento en que él hace la tesis, todavía Estados Unidos no había completado su espacio territorial. América para los americanos. Los americanos. Bueno, de 1820. Debe haber dicho Norteamérica para los norteamericanos. Bueno, pero digamos que el nombre de América ellos lo monopolizaron, porque en cierto modo el nombre de América no debió ser Colombia, el continente. Claro. Porque es Cristóbal Colón. Sí. No fue Américo Vespucio, el italiano que hizo la cartografía, el que puso los pies en el continente con la finalidad de iniciar justamente en esta isla la primera expansión europea. Las 13 colonias, ¿cuáles fueron las que hicieron posible? Las 13 colonias, bueno, está desde Nueva York, Boston, hasta Georgia, ¿no? Es decir, toda esa franja, que es la franja... Comienza en Boston. Comienza en Boston, claro. Es decir, que esa franja que la que forman las colonias originales, que se formaron con inmigraciones de holandeses, de escoceses, de ingleses, desde luego, y luego también con la importación de esclavos, porque la esclavitud fue parte esencial de la economía del sur. Era imposible formar en tan poco tiempo un país tan grande, con tanto territorio, sin tener una política de inmigración para poder poblar, porque sin la población, sin la demografía, es imposible el control geográfico. Se dice siempre que la demografía es la que marca la historia y la que marca la geografía. Por eso Estados Unidos es un país que ha sido un país de inmigrantes. Inmigrantes esencialmente europeos. En la actualidad, pues, de los 320 millones de estadounidenses, allí habrá, pues, 220 millones de origen caucásico, de Europa y Centro Europa. Hay 14 millones un 14%, perdón, de afroamericanos, o sea, un 14.8% de hispánicos y un 12% de asiáticos. De asiáticos. Sí, Vamos a darlo ahí en asiáticos para que volvamos, o cuando volvamos, pues nos hable ya de la formación de las 13 colonias. ¿Quiénes fueron los iniciadores? ¿Quiénes fueron los libertadores, los primer presidente, en fin, y así sucesivamente? Pausamos por unos cuantos segundos. La República Dominicana será libre e independiente de toda potencia extranjera, o se hunde la isla. La República Dominicana no es otra cosa que la unión de todos sus hijos. Juan Pablo Duarte.
Continuamos, amigos, con este importantísimo programa, y digo importantísimo programa porque no somos pocos los que ignoramos la historia de los Estados Unidos, tanto los que están allá, yo creo que hasta los mismos norteamericanos ignoran su historia real, y ni hablar de los que han emigrado a Estados Unidos. Y yo sé que República Dominicana, pues, no somos pocos los que ignoramos esa gran historia donde nació la democracia. Sí, así mismo, nació la democracia en los Estados Unidos. Así es. Y eso hay que decirlo. Nos duela, no nos duela, nos guste, no nos guste, en fin, sobre todo a los que son pro antinorteamericano. Yo no soy pro antinorteamericano, yo soy amigo del pueblo norteamericano, aunque he criticado en determinados momentos y he actuado cuando he considerado que ellos no han actuado bien, como fue en abril del 65. Las 13 colonias, ¿quiénes fueron los personajes que fueron capaces de formar esas 13 colonias? Bueno, en ese momento de la vida americana, la organización política que el país se va a dar, se va a inspirar fundamentalmente de un acontecimiento europeo que fue la Revolución Francesa. Claro. La Revolución Francesa va a tener una enorme influencia porque 14 de julio. el 14 de julio de 1789. Claro. 2 años después de la independencia norteamericana. Bueno, la norteamericana es 76. 76, estamos hablando del 89. 89, sí. Sí. Bueno, fueron varios, sí. Casi 12 años después. 12 años, sí. Pues bien, este hecho va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque en el momento mismo en que se produce el acontecimiento en Francia, que va a tener en Francia unas repercusiones que durarán 80 años, sin que el país pueda organizarse, porque la Revolución Inglesa de Cromwell instauró una monarquía constitucional, o sea, conservó el sistema monárquico en los términos formales, pero sin los poderes absolutos contra los cuales luchó la Francia, que inaugura su revolución en 1789, y Francia va a dar varios tumbos, porque la Revolución Francesa va primero hacia la convención, es decir, hacia una fase democrática, luego entra en una fase dictatorial con Robespierre, luego entra en una fase, se inspira del pasado con el consulado de Napoleón, y luego llega a la fase imperial, y luego cuando Napoleón cae en 1814, vuelve la monarquía. Y Francia va a tener una república formal en 1873 con Thiers, y los Estados Unidos ya en aquel momento, en contraste, en el mismo año de la revolución, los Estados Unidos son el primer país que elige a un presidente de la república, el primer país del mundo. ¿En qué año exactamente? 1789. O sea, cuando la Revolución Francesa. Sí. En Francia comienza la revolución. Sí. Los Estados Unidos ya son el resultado que va a buscar la revolución por 80 años. Si lo que Francia anuncia, Estados Unidos lo consigue en el mismo momento en que Francia lo anuncia, que es la aspiración a un gobierno elegido por el pueblo, con la fisonomía que el teórico francés, el filósofo francés, el Baron de Montesquieu, decía que debía tener el Estado 3 poderes: el poder ejecutivo, que lo encarna el presidente de la República, con todo su gabinete; el poder legislativo, que descansa en las cámaras, que es realmente el judicial, el poder que representa a todos, porque el poder legislativo representa al que gobierna, y al que no gobierna. Gobernantes y gobernados. Sí, es decir, a la oposición
y al poder actuante del momento, y el poder judicial, que debería ser independiente para que los derechos de los ciudadanos puedan ser garantizados, sean respetados, porque si no hay un poder judicial independiente, claro, el derecho del ciudadano puede ser burlado por la autoridad, claro, o por cualquier agente privado. Claro. Eso se dio en Estados Unidos en aquel momento, y el primer presidente en el mundo fue George Washington. Alguien dirá, bueno, elegido democráticamente. Claro está, hay que situarse en la época. Claro. En esa época todavía existía la esclavitud en Estados Unidos. Los esclavos no eran, digamos, agentes del voto, es decir, no tienen derecho al voto. Sí, ni tampoco tenían derecho al voto las personas que no eran propietarios. El voto que existió en los Estados Unidos al momento de su independencia era un voto que era el que había aspirado a tener Francia, que era el voto de los que tenían algo que perder, el voto de los propietarios, llamado el voto censitario. ¿El voto? Censitario. Censitario. Sí, sí. O sea, el voto de las personas que tenían propiedad. Claro está, luego hubo una evolución, ¿verdad?, en los derechos, que se prolonga ya hasta el siglo XX, con todo lo que va a ser la revolución de los 60, los movimientos de libertad, el voto de la mujer en los años 40, que aquí pues es uno de los primeros países, claro, que lo adopta. Claro. En 1941 Trujillo lo incorporó, el voto de la mujer. Claro. Y en Estados Unidos el voto que tenía restricción al voto eran los negros, que fueron también en los años 60 incorporados a los plenos derechos estadounidenses, porque había sido una sociedad que heredó del pasado y de una guerra civil que la dividió, heredó enormes dificultades en las relaciones raciales, que han ido afortunadamente subsanándose, se han ido subsanando con el tiempo. Y además una situación que creó en cierto momento, no una inestabilidad, pero sí una gran preocupación en el pueblo norteamericano. Pues hay que recordar la muerte de Luther King, por ejemplo. Claro, Martin Luther King. Y lo que representó esa muerte. Y todo lo que fue el movimiento del Black Panther, de los Ku Klux Klan. Es decir, los Estados Unidos ha estado siempre expuesto. Es un país que muy rara vez ha tenido una guerra en su territorio. La única gran guerra fue la guerra de secesión de 1861 y 65, justamente coincidiendo con la guerra dominicana de restauración. Por eso no intervienen en contra de España. Claro. Es porque posteriormente Estados Unidos, en 1898... O sea, ellos estaban en guerra ya y nosotros aquí también. Sí. En 1898 entró en la guerra contra España a favor de la independencia de Cuba, y eso hizo que se quedara con las colonias españolas de Puerto Rico, en cierto modo con una especie de tutela sobre Cuba, y las Filipinas y la isla de Guam, también en el Pacífico. Sí, todo eso pues fue parte. Es el único momento en que Estados Unidos actúa como una potencia colonial, porque ellos habían tenido siempre una hegemonía, pero no una hegemonía colonial. O sea, nunca habían estado en guerra. Entraron a la Primera Guerra Mundial en 1917 con el presidente Wilson, porque le hundieron un barco que iba en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial, tras la Primera Guerra Mundial, que ya son reconocidos mundialmente como una potencia hegemónica en el continente. ¿Quién gobernaba en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial? Wilson. Wilson. Woodrow Wilson. Sí, entonces, en ese momento, Wilson cede a un impulso que siempre ha estado en la vida americana, que es el llamado aislacionismo. Los Estados Unidos se niegan a formar parte de la Sociedad de Naciones, cosa que es un poco negativa, porque el mundo actualmente, si los Estados Unidos no fueran el poder hegemónico que son, uno diría, bueno, el mundo iría mejor. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque supongamos que ese poder hegemónico que en cierto modo ejerce Estados Unidos
no el poder nada más de policía del mundo, porque la potencia americana no se basa únicamente en el predominio militar. Decía este señor Brzezinski, que fue el consejero de Jimmy Carter, él decía que los Estados Unidos no solamente tienen una superioridad militar, que la tienen en el mundo entero, son el primer país militar del mundo, es decir, tienen 11 portaaviones en el mundo entero, tienen 6 flotas regadas en todo el mundo, y al mismo tiempo eso hace que tengan una especie de presión, ¿no? del hard power, del poder duro en el mundo entero. Pero también tienen un poder económico muy importante, son un gran país productor de alimentos, de tecnología, el primero del mundo, de innovaciones. Tienen de las 10 universidades más importantes del mundo, 8 universidades son norteamericanas y 2 inglesas, o sea que prácticamente el saber está básicamente en la cantidad de premios Nobel que hay en ciencia, en economía, en todo lo que es innovación, esencialmente o está en Estados Unidos o ha sido captado por los Estados Unidos, y eso le da también a ellos el poder económico, el poder militar, el poder cultural, porque es la mayor industria. El poder político. El poder político, es decir, la mayor capacidad de influencia. Claro. Es decir, que eso es lo que le da a esa potencia, esa configuración. Se supo aprovechar Estados Unidos, diríamos, al final de la Segunda Guerra Mundial, de los cerebros, diríamos, alemanes y de otros países. Estados Unidos siempre estuvo receptivo. No olvidemos que es un país esencialmente construido por la inmigración, porque en un país de 9.5 un país de inmigrantes, millones de habitantes, en un territorio tan grande, actualmente Estados Unidos tiene 34 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, una densidad... 34 habitantes por kilómetro cuadrado, la densidad de población de los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de una densidad de población que es menor que la que tenemos en el Caribe, menor de la de Centroamérica. En Sudamérica, la densidad de población es aproximadamente de 24 habitantes por kilómetro cuadrado. En Centroamérica son 89 habitantes por kilómetro cuadrado. En la isla de Santo Domingo, o la Española, como también se ha llamado, la densidad de población en Haití es de 340 habitantes. 340 habitantes. Por kilómetro cuadrado. En la isla. No, en Haití. Ah, en Haití. Y en República Dominicana es 198 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea que Estados Unidos es un país que tiene una enorme posibilidad. Es un país que no tiene, no está en ese proceso de sobrepoblación, claro, que hay en otros países. Y para poder tener el control del territorio, para poder explotar las inmensas riquezas del territorio y para poder proyectar su poder al mundo, tenía necesidad de recibir inmigrantes. Por eso la noción de la inmigración tiene en Estados Unidos un papel diferente. ¿Qué rol piensa usted han jugado los inmigrantes en Estados Unidos? Yo creo que han sido muy importantes. Han sido importantes en lo positivo, esencialmente, además también de lo negativo, porque también la inmigración a Estados Unidos ha recibido la mafia, una serie de elementos indeseables que han también encontrado allí su refugio. Claro. Y al mismo tiempo, Estados Unidos tiene en la actualidad como potencia dificultades que están también relacionadas con la inmigración, porque la economía mundial de Estados Unidos, que Estados Unidos dominaba era una economía basada en industria. Ahora la economía mundial está basada en la tecnología y la inmigración, para poder ser un factor de riqueza en los Estados Unidos, debe ser una inmigración selectiva, es una inmigración de cerebros, ¿no? ¿Por qué? Porque es la inmigración que estamos viendo en toda la costa oeste norteamericana, que es el centro tecnológico del mundo, en la Silicon Valley. Es decir, que básicamente están inmigrando ingenieros de la India, ingenieros de Asia,
que tienen una gran cantidad de gente diplomada, ¿verdad? Que tiene deseos de progresar y que no tiene en sus propios países, en este caso en la India, las posibilidades de poder desarrollar plenamente sus capacidades. Bien, pausamos, amigos, por unos cuantos segundos para volver con esta extraordinaria entrevista, esta importantísima comparecencia que hoy pues tenemos con el historiador intelectual dominicano como lo es don Manuel Núñez, a quien yo respeto, admiro, como lo respeta y lo admira la mayoría del pueblo dominicano por sus aportes que le ha brindado, sobre todo en el aspecto intelectual, en el aspecto histórico. Es decir, es un profesor que hoy aquí, más que una entrevista, está dando una cátedra de lo que es la historia de los Estados Unidos. Pausamos. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. No es la cruz el signo del padecimiento, sino el símbolo de la redención. La nación dominicana es la unión de todos los dominicanos. La nación dominicana es libre e independiente y no es ni puede ser jamás parte integrante de ninguna otra potencia, ni el patrimonio de familia, ni persona alguna propia, y mucho menos extraña. Juan Pablo Duarte. Continuamos, amigos, con esta importantísima comparecencia, yo diría una de las más importantes a nivel histórico y sobre todo educativo. Y digo histórico-educativo porque realmente siempre hemos dicho de que la televisión, entre otras funciones, tiene la de educar también. La de educar, la de tratar de trabajar por en muchísimas áreas, la paz, la confraternidad, pero la educación fundamentalmente y la salud. Por eso nosotros nos dedicamos muchas veces a traer tantos intelectuales, tantos médicos, figuras que van a aportar a República Dominicana, porque cuántos dominicanos y extranjeros no se están enterando en estos momentos de lo que es la historia de los Estados Unidos, gracias a un dominicano estudioso que se dedicó justamente a estudiar la historia, no solamente de nuestro país, que se la sabe al dedillo, sino también de otros países. Bueno. Los primeros presidentes de Estados Unidos, después de Washington. Los primeros presidentes de Estados Unidos esencialmente se centraron en consolidar un Estado y una nación basada en unos derechos, el Bill of Rights, no decir, unos derechos básicos que fuesen aplicables en los que van a ser los 50 estados que van a formar Estados Unidos. Cada uno de esos estados está formado por usos y meridianos, de modo tal que tengan una proporción igualitaria. Y esos estados se van a formar en torno a los valores fundamentales de la nación estadounidense, basada justamente en la libertad, que ha sido el gran norte, en todo lo que es la propiedad, que Estados Unidos ha sido un país defensor de la propiedad, y también en lo que es el valor religioso, porque todos los presidentes estadounidenses juran ante una Biblia, ¿no? Que van a hacer cumplimiento a lo que es la vida estadounidense, lo que ha sido mantener la continuidad histórica de ese país en el tiempo. O sea, sobre una Biblia, con la mano puesta sobre la Biblia, Exacto. Ellos juran cumplir
cumplir y hacer cumplir la Constitución, que ha tenido muy pocas modificaciones. Sí. O sea, pequeñas enmiendas lo que ha sí, tenido. 24 enmiendas. Enmiendas. Y aquí tenemos 39 modificaciones. La mayoría de las modificaciones dominicanas, 32 han sido para introducir la reelección o estar relacionada con la reelección. Es decir, que está relacionada nuestras modificaciones con la ambición de poder de los gobernantes. Mientras que en Estados Unidos ese problema se presentó con Roosevelt, ¿verdad? Se resolvió con el establecimiento de la posibilidad de un periodo para aquel que estaba en el ejercicio del poder. Es decir, que es el sistema de elección norteamericana, es decir, 2 periodos y nunca jamás. El presidente de la República, una vez en Estados Unidos, una vez agota su segundo mandato, si el pueblo estadounidense se lo concede, porque no se lo concedió a Bush padre, pues evidentemente jamás puede aspirar. Y eso ocurrió con Clinton, que terminó con una alta popularidad, y también Obama. Con Obama también, que terminó... Que sigue siendo con el más popular en los Estados Unidos. Sí, es un asunto que no tiene nada que ver con el ejercicio del poder. Claro. La popularidad de Estados Unidos tiene que ver con la prensa. Con la prensa. Cómo la prensa maneja y cómo la prensa ve. Cómo la prensa maneja. Y cómo la prensa analiza. Porque si vamos a ver, el presidente que mayores ventajas le dio en el siglo XX a los Estados Unidos fue Ronald Reagan. Ronald Reagan. ¿Por qué? O sea, por varias razones. Ronald Reagan es el presidente que resolvió el problema de Centroamérica, es decir, el problema de las elecciones en Nicaragua, que había allí una base soviética. En Nicaragua estábamos todavía hablando de la Guerra Fría. La Guerra Fría es la hostilidad que va a existir entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, que va desde 1947 hasta 1989. Por cierto, que este sábado se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín, o sea, de la destrucción del comunismo. Se cumplieron ayer. Exactamente, sí. Es decir, que se cumplieron ayer, sí, de todo lo que fue ese fenómeno. Y Reagan es la persona que resuelve el problema de Centroamérica, de la guerra de Centroamérica, porque toda América Latina fue sacudida por la subversión en contra del Estado, porque se creó toda la utopía de que estos países iban a ser salvados por un sistema paradisíaco creado por el comunismo. Pero eso surge después de la Revolución Cubana. Exacto, no, desde antes. Sí, en la Revolución Cubana, digamos, es un momento de culminación, pero digamos, las guerrillas y la de Colombia. De Colombia, es decir, en Colombia hubo antes y en el 48. Y luego después. Es decir, que todo el continente americano, guerrillas en Centroamérica, guerrillas en Venezuela con John Sosa, guerrillas en Colombia, todavía hay guerrilla en Colombia, primero con Camilo Torres y luego con Marulanda, guerrillas en Brasil con Marighella, guerrillas en Argentina, guerrillas en Chile con el MIR, en Uruguay, en Perú con Tupac Amaru y luego con Sendero Luminoso, en Uruguay con el grupo Tupamaru. Sí, aquí mismo hubo la guerrilla de Camaño, la guerrilla de Hanley Herman, la guerrilla de primero la de Manolo. La de Manolo, que también tiene... Bueno, primero los expedicionarios que llegaron por Constanza Mamón Esterondo. Pero eso era para tumbar una dictadura, pero digamos, yo digo la guerrilla... la guerrilla, sí, como guerrilla. Que tenían como finalidad claro, implantar un régimen socialista. Entonces, ese momento, cuando llega Reagan al poder, Reagan decide ponerle, digamos, desactiva en Nicaragua unas 7.000 cohetes que estaban apuntándose a Panamá con la salida de los Ortega en ese momento, logra las paces de Esquipulas para El Salvador y Centroamérica y también Guatemala, y desactiva lo que iba a ser una base soviética en Granada, que apuntaba hacia el petróleo que estaba en Venezuela, y en el momento mismo en que sus consejeros encabezados por Kissinger, le dicen a Reagan que debe hacer el Tratado SALT III, Reagan sigue al que era consejero de Carter, que le dice, no, Reagan, los rusos están liquidados, vamos a la Guerra de la Galaxia. Y la Guerra de la Galaxia termina
derrumbando a la Unión Soviética en 1991. Es decir, que estamos hablando de que Reagan es prácticamente el que sin tirar un solo tiro le pone punto final a lo que era, digamos, la rivalidad terrible. Finalmente, para eliminar, diríamos, los regímenes comunistas o el comunismo, si es correcto decirlo así, ¿no cree usted que jugó un rol protagónico el Papa Juan Pablo II, así como también el sindicato Solidaridad de Wałęsa? Así es, Juan Pablo II fue un elemento fundamental en todo lo que fue el derrumbe del comunismo en Europa, del Este. Juan Pablo II lo había padecido porque él vivió en ese país. El comunismo implantó en el mundo la idea de que se podía vivir con libertad de razonamiento en una sociedad de pensamiento dirigido, de partido único, sin libertad de asociación, sin libertad de expresión del pensamiento, y en un país cárcel. Es decir, esa es la idea fundamental: el terror, el adoctrinamiento y la prisión de los ciudadanos. Entonces, en ese mundo cerrado, termina derrumbándose justamente hace 30 años, ¿verdad? Con la caída del muro de Berlín. Cuando 89. Sí, 1989, con la caída del muro de Berlín, y eso le puso punto final a lo que fue una aventura desastrosa. Que luego, o sea que el rol protagónico fueron el Papa Juan Pablo II, Reagan y Wałęsa, con el sindicato Solidaridad. Exacto. Y los pueblos mismos. Y los pueblos. Qué pena que el tiempo haya finalizado, porque hablar con Manuel Núñez es hablar con la historia misma, si cabe el término. Además, hay pocos, y lo voy a decir así, delante de él, para que los amigos telespectadores pues sepan lo que voy a decir. Hay pocas personas en República Dominicana que puedan hablar de la historia mundial como lo hace Manuel Núñez. Por eso me fascina, y lo digo así con mucho énfasis, me fascina entrevistarlo, me fascina leer sus obras, porque estamos en presencia de un hombre que lo hace por una vocación de educación sobre todo, y más aún por servirle al pueblo dominicano, porque de una manera u otra, todo cuanto él ha dicho en el día de hoy aquí, beneficia al pueblo dominicano, directa o indirectamente. Yo lo quiero felicitar honestamente, me siento orgulloso con su amistad, y por eso siempre lo llamo, y tengo la suerte que nunca me ha puesto pero, porque él sabe que nuestro único interés en estas entrevistas es coadyuvar a la educación, a la verdadera orientación, a la concienciación del pueblo dominicano sobre lo que fue la historia, sobre lo que es la historia en este momento y lo que podría ser en un futuro mediato o inmediato. De manera que le agradezco infinitamente. Muchas gracias. Este espacio es suyo. Espero que no tenga que llamarlo, sino que usted me diga, quiero volver al Pueblo Cuestiona, hablar del pueblo, hablar de historia, porque él es un educador. También es un hombre que se dedica a eso, esa es su función. Y justamente, ¿en qué área? En la historia. Gracias, don Manuel. Muchas gracias. Y lo felicito. Muchas gracias. Amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. Hoy quisimos concentrar esta entrevista fundamentalmente en la historia de los Estados Unidos, pero naturalmente no se puede hablar solamente de Estados Unidos sin tener que tocar otros puntos, otros países, como el caso de Francia, de la Revolución Francesa, la caída del comunismo, en fin, muchísimas cosas que tienen que ver de una manera u otra con la historia de los Estados Unidos, ese gran pueblo que queremos, respetamos y admiramos, aunque muchas veces ha cometido algunos errores que también han sido criticados, pero realmente hay que reconocer que estamos en presencia de un gran pueblo. Así es. Como es o como es son la los mayor Estados Unidos. hazaña que se conoce, ¿no? Con la mejor, claro que sí. ¿Cuándo el hombre pensaba de que ir a la luna? No, ¿Y quién fue? Además, en tan poco tiempo lograr una nación predominante en el mundo en apenas 250 años. Bueno, será pues, amigos, hasta la próxima, cuando posiblemente en un par de semanas tendremos de nuevo a don Manuel Núñez aquí hablando de historia. ¿De historia para quién? Para los dominicanos, para llevar una educación sana
a los dominicanos, verídica, porque si ustedes se dan cuenta, en ningún momento él ha dicho nada que no se ajuste a la verdad, y es lo que queremos. Será pues hasta la próxima. Hercilio Veloz estuvo con ustedes allí. De nuevo felicitar a la embajadora norteamericana en República Dominicana, que ha venido haciendo un gran trabajo de acercamiento y más aún de consolidación de las relaciones dominico-norteamericanas. Hercilio Veloz estuvo con ustedes. Hasta la próxima.